Hola a todos, para continuar nuestra serie de videos sobre fisiología sensorial, en esta oportunidad discutiremos acerca de la fisiología del olfato. Tanto el olfato como el gusto son nuestros prototipos de sentidos químicos. Esto debido a que dentro de su estructura encontramos quimiorreceptores, moléculas especializadas en la percepción de sustancias químicas ambientales, las cuales van a ser las responsables de transducir esa energía, de transformar esa energía química del estímulo en una señal eléctrica que va a ser conducida hacia las estructuras superiores. En el caso del olfato en particular, él va a ser el responsable de reconocer estas moléculas químicas volátiles que entran a la cavidad nasal con cada inhalación de aire que realizamos, o bien responder a esas moléculas que pueden llegar por la parte posterior de la cavidad nasal, provenientes de la cavidad oral, de la mucosa oral, que han entrado o que son emitidas por los alimentos que nosotros consumimos. Tanto el olfato como el gusto tienen la capacidad de inducir sensaciones placenteras, por ejemplo, relacionándose así con la disponibilidad de alimentos cercanos. Ejemplo, si nosotros reconocemos el aroma de una comida que nos guste, que nos atraiga, y de hecho podemos desencadenar una serie de respuestas motoras viscerales asociadas con este aroma. Vamos a comenzar a salivar, la motilidad gástrica va a incrementarse. También se relaciona con la recompensa hedónica de este aroma, esa sensación de felicidad, de alegría que nos puede generar el aroma de algún elemento que nos guste, que nos atraiga. Ejemplo, unas flores recién cortadas, unas flores silvestres. Ahora, también cumple una importante función de protección. El olfato también nos alerta sobre la presencia de sustancias o lugares que son potencialmente peligrosos. Por ejemplo, el olor pútrido de una comida contaminada que nos dice, hey, no debemos comer esto, y de hecho también nos puede desencadenar una serie de respuestas viscerales como las náuseas. También, por ejemplo, el olor característico del humo cuando hay un incendio, o inclusive ese fuerte olor que se añade al gas natural, que normalmente es incoloro e inodoro, y es útil para poder entonces reconocer la presencia de una fuga. De hecho, asociado con esta función evolutiva de protección, solamente el 20% de las sustancias odorantes que somos capaces de percibir generan sensaciones placenteras. El resto nos colocan en este estado de alerta, nos indican acerca de un peligro que puede estar cerca. El olfato también es utilizado como medio de comunicación, y es que es capaz de modular respuestas conductuales en los individuos, respuestas endocrinas, respuestas reproductivas. Ciertas sustancias químicas liberadas por el cuerpo, denominadas feromonas, son capaces de modular la conducta reproductiva de los animales. De igual manera son utilizadas para marcar territorios, identificar individuos o indicar agresión o sumisión. Sin embargo, este sistema feromonal, a pesar de estar bien descrito en animales inferiores, no tiene una importancia clara en los humanos. De hecho, como conocemos, el sistema olfatorio está mucho más desarrollado en animales inferiores que en los otros seres humanos o primates. Entrando a hablar un poco acerca del epitelio olfatorio, de la estructura de estas células receptoras que encontramos en la cavidad nasal. Piense que nosotros no olemos con nuestra nariz realmente, o al menos con toda la nariz. Nosotros olemos, nuestra percepción olfatoria depende de una pequeña y delgada capa de células que encontramos en la parte superior de la cavidad nasal, que se denomina el epitelio olfatorio. Este está constituido por tres tipos de células que están dispersas en alrededor de un área de 5 a 10 centímetros cuadrados. Las células receptoras olfatorias, encargadas de este proceso de quimiotransducción, las células que responden ante esas moléculas químicas volátiles que entran a nuestra cavidad nasal y convierten esa energía química en señales eléctricas, son neuronas genuinas. A diferencia del sentido del gusto, en donde habíamos hablado de células epiteliales modificadas que se encontraban en el dorso de la lengua y que se presentaban en estas estructuras que eran las yemas gustativas o papilas gustativas. Pues acá en el sentido del olfato no, son neuronas propiamente dichas. Por ende, nosotros las podemos denominar neuronas olfatorias o neuronas receptoras olfatorias. Y de esta manera vamos a mantener su denominación a lo largo de este video. Aparte de ella, encontramos células de soporte similares a la glía que contribuyen, de hecho, junto a otras glándulas que están presentes en el epitelio, denominadas glándulas de Bowman, con la producción de moco, el cual va a recubrir toda la superficie de ese epitelio olfatorio. Si vamos viendo acá, esta imagen que nos va demostrando estas estructuras en el epitelio, vemos acá todas las neuronas olfatorias maduras
estas neuronas alargadas, que de hecho siguen la estructura de una neurona bipolar, las cuales están inmersas alrededor o dispersas alrededor de todas estas células de soporte que, como dijimos, contribuyen junto a estas glándulas que tenemos en la pared del epitelio a la producción de moco, el cual va a recubrir toda la superficie de ese epitelio olfatorio. Este moco fluye constantemente y cumple diferentes funciones que vamos a hablar un poco más adelante, contribuye tanto a la captación de los odorantes como a la eliminación, como al barrido de cualquier tipo de sustancia patógena o nociva que puede entrar desde el medio externo, y de esta manera tiene que ser reemplazado continuamente. Aproximadamente cada 10 minutos tenemos un remodelado de toda esta capa de moco superficial. Finalmente encontramos células basales, las cuales las encontramos aquí en la parte pues, inferior o superior, mejor dicho, de ese epitelio olfatorio. Y estas pues contribuyen a la constante regeneración del epitelio. ¿Por qué? Porque estas neuronas olfatorias, así como los receptores gustativos, tienen un corto periodo de vida, de tal manera que tienen que estar en un ciclo continuo de crecimiento, de regeneración, que dura más o menos de 4 a 8 semanas, que es efectivamente la vida media promedio de estas neuronas. Ahora, estas neuronas olfatorias son ejemplares, son una de las pocas células neuronales que reemplazamos continuamente a lo largo de la vida. Es prácticamente un fenómeno único dentro del sistema nervioso. Recuerden que las neuronas son células altamente diferenciadas. De esta manera no suelen entrar en ciclo celular, en ciclos de replicación frecuentemente. Esto hace que estas neuronas olfatorias sean un punto importante, un foco importante de diferentes investigaciones, de diferentes modelos experimentales que tratan de identificar cómo es que se produce esa constante diferenciación desde las células basales a estas células neuronales maduras y cómo son capaces de guiar sus axones hacia las estructuras diana, hacia sus estructuras target. La idea de estas investigaciones es extrapolar estos procesos y lograr así generar conexiones funcionales en regiones neurales que pueden haber sufrido daños producto de algún tipo de patología o traumatismo, regiones del sistema nervioso central, de la médula espinal. Por ende, es bien importante saber cómo es que se logra reactivar una serie de genes en estas células basales para cumplir así con la regeneración de estas neuronas olfatorias. En la imagen de acá lo vemos como en el epitelio estamos utilizando un marcador que identifica las células basales dentro del epitelio olfatorio. Vemos acá a la izquierda la ubicación normal de estas células en el epitelio y vemos que posterior a una lesión de esas células neuronales, una vez que se produce un barrido de gran cantidad de estas capas de neuronas receptoras olfatorias, fíjense cómo a partir de esas células basales, solo con esa pequeña capa de células basales comienza nuevamente a regenerarse absolutamente todo el epitelio, hasta que desde 3 a 4 semanas vemos cómo el epitelio vuelve a su espesor normal, solamente que vemos estos marcadores de las células basales se expresan en las neuronas que se están regenerando, lo cual contribuye a indicar que todas estas células están proveniendo de la misma célula origen, de la misma célula nicho, esta célula basal que tenemos acá. Bien, ahora, tanto el tamaño absoluto del epitelio olfatorio como la densidad de receptores dentro de él varía significativamente entre las especies y son indicadores de la agudeza olfatoria del animal. Si nosotros comparamos nuestro epitelio olfatorio y sus 10 centímetros cuadrados de extensión, por ejemplo, con el de un perro o inclusive el de un sabueso, podemos entender cómo ellos tienen esa gran capacidad de rastrear animales, de rastrear presas con tanta eficacia, solamente valiéndose de su epitelio olfatorio. Fíjense entonces cómo el humano tiene más o menos esos 10, 12 centímetros cuadrados de área de superficie epitelial con más o menos 12 millones de neuronas, que si lo comparamos con un perro, fíjense, 1 billón de neuronas receptoras olfatorias y un sabueso 4 billones de neuronas olfatorias. Vemos acá también la extensión del epitelio olfatorio dentro de las estructuras nasales de los animales. Fíjense en el humano, tan solo en la parte superior de la cavidad nasal es que tenemos las neuronas olfatorias. Si lo comparamos con el perro, fíjense, completamente toda su cavidad nasal está recubierta de neuronas olfatorias. Por ende, suena lógico que nosotros pues tenemos una menor capacidad discriminativa, una menor capacidad de identificación de olores si nos comparamos con animales inferiores.
Como ya hemos descrito, las moléculas odorantes son químicos volátiles que entran en contacto con nuestra cavidad nasal y con el epitelio olfatorio específicamente ubicado en la parte superior de esa cavidad nasal, gracias a el aire que inhalamos continuamente, el aire ambiental que inhalamos continuamente, así como también pueden provenir desde la cavidad oral, siendo emitidas por los alimentos que ingerimos, pasando por esta parte posterior de la cavidad nasal. Ahora, estos químicos volátiles, estas sustancias odorantes, posteriormente van a ser captadas por la capa de moco que recubre el epitelio olfatorio. Acá van a ser atrapados por una proteína que recibe el nombre de proteína fijadora de odorantes, la cual contribuye a concentrar estas sustancias químicas para que puedan interactuar con los quimiorreceptores de las neuronas olfatorias que se encuentran ubicados en estos cilios, en estas prolongaciones de cada una de las células receptoras. Ahora, como nosotros podemos darnos cuenta, las neuronas olfatorias están continuamente expuestas al aire ambiental. De esta manera es que pueden interactuar con las moléculas odorantes. Sin embargo, producto de esta íntima exposición al aire ambiental, estas neuronas están excepcionalmente expuestas a contaminantes ambientales, alergenos, microorganismos y otras sustancias nocivas capaces de generar daño celular. Con la finalidad de tratar de mantener la integridad del epitelio olfatorio, diferentes mecanismos locales trabajan para reducir la exposición neuronal a estos elementos adversos. Por ejemplo, el moco que es secretado por las glándulas de Bowman y por las células sustentaculares atrapa y neutraliza agentes potencialmente nocivos, en parte gracias a la acción de estas inmunoglobulinas que son secretadas localmente, inmunoglobulina A fundamentalmente, la cual actúa como una barrera de defensa dentro del moco tratando de captar cualquier tipo de patógeno extraño. Igualmente, las células de soporte poseen un extenso sistema enzimático de detoxificación que se encuentra mediado por isoformas del P450, del citocromo P450. De esta manera logramos catabolizar químicos orgánicos y otra serie de moléculas dañinas. Finalmente, gracias a la continua regeneración neural que tenemos a partir de las células basales, en caso de que las neuronas receptoras hayan sufrido un daño extenso, pues estas van a ser recambiadas, van a ser reemplazadas. Por ende, la neurona que sufrió un daño es fagocitada por macrófagos locales y va a ser reemplazada por una célula nueva regenerada a partir de las células basales, y de esta manera vamos a mantener una población sana, funcional de neuronas receptoras. Pasaremos ahora a describir la estructura y función de las neuronas receptoras olfatorias. En primer lugar, estas son células bipolares, las cuales extienden dos prolongaciones a partir de su soma. Una prolongación apical, que denominamos dendrita apical, la cual se proyecta hacia la superficie epitelial, hacia la superficie del epitelio olfatorio, dando origen a múltiples cilios delgados que protruyen dentro de la capa de moco. Los cilios contienen los quimiorreceptores responsables de reconocer las moléculas odorantes, así como la maquinaria de transducción de señales necesaria para amplificar la señal sensorial y transformarla en señales eléctricas, en lo que sería el potencial de receptor y finalmente el potencial de acción, como veremos más adelante, que van a ser transmitidos, que van a ser conducidos a lo largo de la prolongación axonal central de la neurona, que es la segunda prolongación que emite el soma. Ahora, estos axones son axones amielínicos que van a atravesar la lámina cribosa o placa cribiforme, esta región perforada del hueso etmoides, para dirigirse hacia el bulbo olfatorio, que es la primera estación de relevo dentro de la vía olfatoria. Es de destacar que colectivamente todos estos axones olfatorios van a constituir el primer par craneal o nervio olfatorio, a pesar que no están reunidos dentro de un mismo haz o grupo, sino que son múltiples axones individuales independientes. También es interesante acotar que estos filamentos nerviosos son sumamente frágiles, por lo que en presencia de algunos traumatismos cráneoencefálicos que describiremos hacia el final de nuestra lección, el cizallamiento que se presenta con la placa cribiforme, producto de las fuerzas de fricción, de rozamiento que se dan dentro de la estructura encefálica, puede terminar seccionando los axones, lacerando los axones, generando anosmia, que es la ausencia de percepción olfatoria. Hablando un poco de los quimiorreceptores olfatorios per se.
Estas son proteínas transmembrana que pertenecen a la superfamilia de receptores acoplados a proteína G. Como toda esta clase de receptores presentan 7 dominios transmembrana que podemos ver en estas figuras. Fíjense, 7 dominios claros dentro de la membrana plasmática, que es de hecho donde se presenta el bolsillo de unión de interacción con la molécula odorante. Estos quimiorreceptores se encuentran codificados por una superfamilia genómica altamente conservada y presente en todas las especies vertebradas. El número de genes dentro de esta familia es variable, como vamos a ver ahorita, varía dentro de las diferentes especies. Sin embargo, esta familia es la más grande que se ha descubierto en el genoma hasta la actualidad, representando de 3 a 5% del total de genes. Fíjense cómo los humanos tenemos alrededor de 900 genes en esta familia olfatoria, sin embargo, 60% de ellos son pseudogenes, es decir, secuencias de DNA que no pueden ser transcritas hacia un RNA mensajero o una proteína estable. Por lo tanto, nos quedamos con alrededor de 400 genes funcionales. Fíjense que lo podemos comparar con los ratoncitos que tienen alrededor de 1200 genes funcionales. Acá podemos ver cómo esta familia de genes olfatorios se encuentra altamente conservada dentro de las diferentes especies de vertebrados y de hecho probablemente todas surgieron a partir de un único precursor en común. Y fíjense cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de la evolución, fue divergiendo ese proceso evolutivo y sencillamente se fue especializando la maquinaria olfatoria de acuerdo a la especie final. En este caso, los humanos pertenecemos a la familia de primates y por ende nuestros receptores olfatorios son parecidos al de estas especies. Si nosotros nos guiamos por estas barras, fíjense que cada barra nos muestra en rojo el número de genes funcionales que tiene la especie y en azul el número de pseudogenes. En este sentido, fíjense cómo el humano tiene casi 900 genes olfatorios, dentro de los cuales 60%, un poco más de la mitad, son pseudogenes y nos quedamos con casi 400 genes funcionales. Vale la pena destacar que es prácticamente la misma cantidad y de hecho la misma distribución genómica que tiene el chimpancé, que sería la especie más relacionada con el humano. Lo podemos contrastar con el ratón o con otros tipos de animales. Fíjense cuando llegamos al perro, a la vaca y especialmente al elefante, producto de su tamaño, evidentemente. Fíjense la cantidad de genes olfatorios que poseen estas otras especies. Ahora, dentro de toda esta gran gama de genes que poseemos, es de destacar que cada gen va a codificar para un receptor individual con diferente selectividad química. Es decir, cada gen pues tiene una estructura diferente uno de otro y por lo tanto va a terminar codificando una proteína receptora particular, dándole una selectividad química específica a este quimiorreceptor. Lo podemos ver acá. Esto es un principio esencial para la fisiología olfatoria, como la neurona receptora va a expresar solamente un gen dentro de esta superfamilia, lo cual le permite la expresión de una molécula receptora en particular. Por ende, cada neurona olfatoria va a expresar solo un tipo de quimiorreceptor. Como lo vemos acá, en este caso de este ratoncito, tenemos 3 neuronas olfatorias. Cada una de ellas termina expresando un gen de la familia olfatoria y por lo tanto tenemos 3 neuronas, cada una de ellas con un receptor diferente. En este caso codificadas por los colores verde, azul y rojo. Vale la pena destacar también cómo estos receptores pues son transmembrana y se expresan en los cilios de estas neuronas olfatorias. Una segunda familia de quimiorreceptores más pequeña también se expresa en el epitelio olfatorio. Son receptores denominados TAR, receptores asociados a trazas de aminas, que también se encuentran acoplados a proteína G. Sin embargo, su secuencia peptídica es diferente a la de los receptores olfatorios tradicionales. Son codificados por una pequeña familia de genes presentes en humanos, ratones y peces, y gracias a una serie de estudios en ratones, hemos demostrado que estos receptores reconocen aminas volátiles, muchas de las cuales son liberadas en la orina de estos animales. Por lo tanto, es posible que estos receptores cumplan con una función social y reproductiva, muy similar a la de las feromonas.
Para lograr su adecuada percepción y discriminación, los diferentes odorantes deben inducir la generación y transmisión de señales independientes, de señales diferentes, distintas, desde el epitelio olfatorio hasta el cerebro. Y esto lo van a lograr de dos maneras fundamentales. En primer lugar, como ya hablamos, cada neurona olfatoria expresa solo un tipo de quimiorreceptor. Nuevamente, cada neurona solamente expresa un gen de la familia olfatoria y por ende un receptor en particular. Ahora, cada quimiorreceptor en su bolsillo activo, en su sitio de unión, va a ser capaz de reconocer un grupo funcional en particular de las moléculas odorantes. Ahora, las moléculas odorantes son estructuras químicas complejas, las cuales presentan diferentes grupos funcionales en su estructura. Considerando que cada receptor es capaz de reconocer un grupo funcional en particular, esto nos indica que cada receptor puede terminar reconociendo múltiples odorantes. Si nosotros nos fijamos la imagen del centro que vemos acá, fíjense cómo encontramos una disposición más o menos llave-cerradura, una interacción típica ligando-receptor. Solamente que acá este receptor va a reconocer un grupo funcional que en este caso está demostrado por una figura geométrica que parece como un cuadradito, como un rectángulo. En este caso, este receptor anaranjado, por lo tanto, va a reconocer a los odorantes que expresen este grupo funcional que tiene una estructura en forma de rectángulo. Si nos vemos la línea de la izquierda, podemos darnos cuenta cómo hay diferentes moléculas que tienen ese grupo funcional en su estructura. Ojo, no es el único grupo funcional. La estructura química es compleja, es grande, tiene diferentes elementos. Sin embargo, dentro de ellos tiene ese grupo funcional en particular. Y por lo tanto, nos damos cuenta que tenemos diferentes odorantes que van a terminar todos ellos interactuando con el mismo receptor. Entonces, este receptor naranja va a ser capaz de reconocer o responder ante este primer odorante, ante este tercero, ante este sexto y ante el octavo. De la misma manera, este segundo receptor con un sitio de unión, con un bolsillo de unión que reconoce un grupo funcional más o menos en forma de W, va a reconocer a aquellos odorantes que presenten ese grupo funcional. En este caso será el tercero, cuarto, quinto y séptimo y así sucesivamente. Ahora, como ya hemos mencionado, cada odorante pues es una estructura compleja que tiene varios grupos funcionales. En este sentido, dependiendo de la combinación de grupos funcionales que tenga, pues va a activar no solo un receptor, va a activar varios receptores. Por ende, fíjense el análisis al cual llegamos. Cada neurona olfatoria expresa solo un tipo de receptor. Sin embargo, este receptor va a ser capaz de reconocer múltiples odorantes y de la misma manera, cada odorante va a ser reconocido por múltiples receptores de acuerdo a su estructura química per se, a la disposición de grupos funcionales que éste posea. Por ejemplo, nuestro primer odorante tiene solo dos grupos funcionales, una estructura sencilla, uno en forma de domo y uno en forma de rectángulo. Por ende, va a ser reconocido por los receptores que tengan estos bolsillos específicos. Esta selectividad particular, en este caso es la combinación del primer y del tercer receptor. Estructuras más complejas, por ejemplo, esta de acá en la posición número 4, tiene dos grupos funcionales, pero fíjense, uno en forma de W, el otro tiene forma de pentágono y va a ser reconocido pues por estos dos receptores diferentes. El último de acá, a su vez, tiene tres grupos funcionales diferentes que son reconocidos por los receptores pues que expresen ese bolsillo. En este sentido, cada molécula olfatoria va a generar una activación única de receptores. Va a activar una combinación única, un patrón único de receptores dentro del epitelio olfatorio, repito, de acuerdo a su estructura química. Este patrón de señales neurales va a ser transmitido a las áreas centrales y es lo que nos va a permitir diferenciar cada odorante uno del otro, aunque tengan inclusive estructuras químicas muy similares. Veamos acá como, por ejemplo, un receptor en particular, fíjate aquí el receptor 5, es capaz de reconocer un grupo funcional, pero que es compartido por prácticamente todos estos odorantes, de tal manera que ese receptor 5 es activado por la exposición ante prácticamente todos ellos, excepto el B que tenemos acá.
Sin embargo, fíjense cómo cada receptor, cada molécula odorante, de acuerdo a su estructura, termina activando no solo este receptor 5, sino que puede activar otra gama de receptores olfatorios, generando un código, una combinación única de señales, que cuando la transmitimos a las áreas superiores, pues va a generar una percepción olfatoria, que la encontramos acá, por ejemplo, con la descripción que da un individuo cuando es expuesto a cada molécula odorante. Fíjate, por ejemplo, el odorante B. Este odorante termina activando al receptor número 2 y al receptor número 6 y termina siendo descrito como un olor dulce, un olor herbal, como de madera. Mientras que el odorante C termina activando otra gama diferente de receptores, generando otra percepción olfatoria. ¿Okay? Entonces, no se nos olvide, cada odorante termina activando una gama particular de receptores olfatorios, lo cual va a influir directamente en la percepción, en la identificación de cada molécula odorante. Acá vemos un poquito mejor, un poquito más graficada esa combinación, esa actividad única que encontramos en respuesta a la exposición a diferentes odorantes. Fíjate cómo tenemos 3 neuronas, cada una con un receptor en particular, y vemos el cambio en su potencial de membrana en respuesta a la exposición a estas moléculas. Fíjate que tras la exposición a cineol, encontramos una respuesta bien prominente en la segunda neurona, en la neurona número 2, y una buena respuesta también en la neurona número 1. Pero la neurona número 3 no responde a esa sustancia. Mientras que tras la exposición a isoamilacetato, encontramos una respuesta en la primera neurona, un poquitico en la 3, no hay respuesta en la 2, y en la exposición a acetofenona encontramos respuesta en la 1, y en la 3, solamente que fíjate el carácter de la respuesta como es discretamente diferente a el de la respuesta a isomilacetato, ¿no? Fíjate que aunque son las mismas neuronas las que responden, las características de la respuesta varían. Como la respuesta en la neurona 3 es mayor, mientras que en la neurona 1 es menor en el caso de la acetofenona versus el isoamilacetato. Es decir, nuevamente, repito, cada odorante va a generar un patrón único de actividad en estas neuronas olfatorias, que va a contribuir con la identificación del mismo. Otro detalle es que la percepción olfatoria, la percepción olorosa, varía en relación o puede variar en relación a la concentración del odorante. A medida que nosotros incrementamos la concentración de la sustancia, podemos ir reclutando receptores adicionales que tienen una menor sensibilidad a esa sustancia. Por lo tanto, terminamos cambiando el patrón neural de activación. En este sentido, hay ciertas moléculas que, repito, pueden ser percibidas como un olor diferente de acuerdo a la concentración a la cual te expongas. Si tú tienes una molécula que a baja concentración es percibida por un grupo de odorantes, por un grupo de receptores olfatorios, perdón, eso genera un patrón de señales particular. Sin embargo, si yo aumento la concentración de la sustancia y termino reclutando otros receptores adicionales que inicialmente no respondieron porque tienen una menor sensibilidad, porque su umbral es mayor, entonces cuando yo subo la concentración de la sustancia, termino activando esos otros receptores, activo otras neuronas y esa codificación cambia. En vez de responderme la neurona 1, 3 y 5, ahora me puede responder la neurona 1, 3, 5 y 7, por ejemplo. Ese nuevo patrón de activación termina generando una identificación diferente, una percepción diferente para ese olor en particular, ¿ok? O para esa sustancia olfatoria en particular. Ahora, ¿cómo nosotros organizamos estos receptores para generar esas diferentes percepciones olfatorias? Estudios en ratones han demostrado que existe una intrincada organización espacial de las neuronas olfatorias, especialmente en las estaciones inferiores de toda esta vía olfatoria. Por ejemplo, en el epitelio olfatorio, las neuronas con el mismo receptor, las neuronas que comparten el mismo receptor, tienden a encontrarse dispersas en la misma zona del epitelio, mezcladas de forma aleatoria con una menor proporción de otras neuronas con diferentes receptores. Sin embargo, podemos ir sectorizando el epitelio olfatorio, en donde encontramos, repito, ciertas zonas particulares donde predominan neuronas olfatorias que tienen un receptor específico. ¿Ok?
Ahora, como cada odorante es reconocido por diferentes receptores, pues cada odorante va a ser reconocido por receptores ubicados o por neuronas ubicadas en diferentes zonas. Sin embargo, podemos empezar a tener esa organización espacial donde las neuronas con receptores similares están en una zona en particular diferente a la de las otras neuronas y cada odorante termina activando pues una combinación espacial única que podemos inclusive mapear tanto en el epitelio olfatorio como en estructuras superiores como el bulbo olfatorio. Estas gráficas acá demuestran lo que venimos hablando. Estos son estudios inmunohistoquímicos en los cuales utilizamos un marcador fluorescente para identificar neuronas olfatorias. En la primera parte identificamos una neurona olfatoria y gracias a la expresión de la proteína fijadora de odorantes, que es lo que nos está dando el color verde en este caso, y a la adenilciclasa 3, a una proteína que participa en la maquinaria de transducción de señales y que por lo tanto se expresa exclusivamente en los cilios de la neurona, como ya hemos descrito, ¿no? Porque es la región que tiene esa maquinaria de transducción de señales. Ahora, vemos entonces en el epitelio olfatorio del animal y fíjense cómo todo el epitelio pues está recubierto por neuronas olfatorias que expresan el color verde. Sin embargo, cuando pasamos ahora a identificar las neuronas que tienen solamente un receptor en particular, fíjense cómo las neuronas que expresan un receptor que podemos denominar receptor A, por darle un nombre, pues se encuentran ubicadas en esta región del epitelio olfatorio. Pero las neuronas que expresan otro receptor diferente, vamos a darle un nombre de la letra B, por no entrar en más detalles del experimento, pues se encuentran ubicadas en otra región del epitelio. Entonces, fíjense cómo sí existe una relación de contigüidad. Fíjate cómo más o menos las neuronas que tienen ese mismo receptor están contiguas una al ladito de la otra en determinadas zonas del epitelio y sí están ubicadas pues en una región diferente a las neuronas que terminan expresando otro receptor. Igualmente lo vemos acá. Fíjense cómo en el epitelio olfatorio vemos las neuronas que expresan este receptor denominado K20 se encuentran en estas regiones del epitelio, el K21 están en otras regiones diferentes, L45 y A16 en otras regiones. Pero fíjense que sí hay una contigüidad, ¿no? Entre todas esas neuronitas ubicadas más o menos una al lado de la otra. Por ende, si yo tengo un odorante que termina activando, por ejemplo, el receptor K21 y L45, pues terminará generando una activación espacial de las neuronas ubicadas en estas regiones y en estas regiones, ¿ok? Esa organización espacial, repito, se va a mantener en las estructuras superiores como el bulbo olfatorio. Pasaremos ahora a describir el proceso de transducción de señales que ocurre dentro de los quimiorreceptores tras la interacción con las moléculas odorantes. Este proceso va a permitir la despolarización de la neurona olfatoria y la generación y conducción de los potenciales de acción hacia las estructuras centrales. En primer lugar, tras la interacción del odorante con la molécula quimiorreceptora, como lo vemos en esta imagen abajo a la derecha, pues se produce la activación de la proteína G específica de estos receptores en el dominio intracelular, asociada al dominio intracelular del receptor, que en este caso es una proteína G específica llamada proteína G olfatoria. Entonces, siguiendo la misma ruta de todas las proteínas G, se va a disociar la subunidad alfa de esta proteína para activar a un sistema efector de segundos mensajeros, que en este caso depende de la enzima adenilato ciclasa 3, específica también de las neuronas olfatorias. De esta manera, convertimos el ATP en AMP cíclico, por lo tanto, incrementamos la concentración de AMP cíclico en el medio intracelular. Esto va a terminar abriendo una serie de canales iónicos regulados por nucleótidos que permiten a su vez la entrada de dos cationes, sodio y calcio, al medio intracelular. Precisamente, como estamos metiendo cationes, como estamos metiendo cargas positivas al citoplasma, esto va a despolarizar ya localmente la membrana plasmática, generando esta señal transitoria que conocemos como potencial de receptor, un potencial graduado local. Sin embargo,
Algo también específico para las neuronas olfatorias es cómo esta despolarización transitoria se encuentra potenciada por un segundo mecanismo. Si nos damos cuenta, el calcio que entra al medio intracelular va a su vez a permitir la apertura de una serie de canales de cloruro. De esta manera vamos a eliminar o vamos a movilizar el calcio del medio intracelular hacia el exterior de la célula. De esta forma, como vamos sacando cargas negativas del medio intracelular, pues vamos haciendo aún más positivo el potencial de membrana. Este movimiento del ion cloruro en las células olfatorias es bien particular si lo comparamos con el resto de células excitables, donde la apertura de canales de cloro termina hiperpolarizando la célula porque entra el ion negativo, entra el anión al interior de la célula. Sin embargo, en estas neuronas olfatorias, la concentración basal intracelular de calcio es mayor. Por lo tanto, cuando abrimos estos canales, facilitamos la salida del cloro siguiendo su gradiente químico. Ahora, ¿cómo mantenemos esa mayor concentración de cloro dentro de la célula? Bueno, tenemos la acción de estas dos proteínas, un intercambiador cloruro-bicarbonato, saco bicarbonato y meto cloro al interior de la célula, y la acción de este cotransportador sodio-potasio-cloro, un cotransportador común a diferentes células, por ejemplo, que se encuentra presente en los túbulos renales. Esta proteína permite la entrada de sodio, cloro y potasio al medio intracelular. Por acción de estas dos proteínas, fíjense entonces que la concentración de cloro en el interior de la neurona olfatoria es mayor que en el resto, a la del resto de células excitables, y por eso cuando el calcio abre estos canales de cloro, el cloro sale y hacemos aún más positivo el potencial de membrana. Otra característica interesante es que la estructura de estos canales iónicos regulados por AMP cíclico está íntimamente relacionada con la de otros canales iónicos regulados por nucleótidos. Si recuerdan, esto se presenta en los fotorreceptores retinianos, donde estos canales están regulados por GMP cíclico, no AMP cíclico, GMP cíclico, y son canales esenciales para el proceso de fototransducción. De esta manera, muy probablemente, ambos canales evolucionaron de un mismo canal iónico ancestral regulado por nucleótidos. De tal manera tenemos una similitud básica en el mecanismo de transducción de señales de los fotorreceptores retinianos y de las neuronas olfatorias en relación a estos canales iónicos que participan en el proceso. Acá vemos más en detalle el mecanismo de transducción de señales. Para resumir, llega la molécula odorante, interactúa con el receptor, activa la proteína G olfatoria, se disocia la subunidad alfa, activo la anilciclasa 3, lo cual genera AMP cíclico, que permite la apertura de estos canales que median la entrada de sodio y de calcio al interior de la célula. Posteriormente, el calcio abre los canales de cloruro, sale el cloro y despolarizó aún más la membrana. ¿Ok? Este experimento que encontramos a la derecha nos permite demostrar cuán importantes son estos elementos dentro del mecanismo de transducción de señales. La proteína G olfatoria, la anilciclasa y los canales iónicos regulados por nucleótidos. Fíjense cómo tras la exposición de la neurona a estos dos odorantes, la neurona completa, por decirlo así, la neurona basal del experimento, pues cambia su potencial de membrana, genera esas respuestas transitorias. Sin embargo, cuando eliminamos cualquiera de estos tres elementos, cuando inactivamos los genes para cualquiera de estas tres estructuras, la respuesta desaparece. Es decir, estos tres elementos participan en el mecanismo de transducción de señales. Acá vemos un experimento en el cual estimulamos una célula, pero fíjense que la estimulamos tras la presentación de moléculas odorantes en sus cilios o en su soma. Y fíjense la diferencia. Cuando estimulamos a los cilios de la neurona olfatoria, pues lógicamente el potencial de membrana cambia de forma significativa, mientras que si estimulamos el soma prácticamente no hay diferencia de potencial. ¿Qué significa esto? Que la maquinaria de transducción de señales responsable de reconocer a la molécula odorante, así como de iniciar esa maquinaria de segundos mensajeros que termina cambiando el potencial de membrana de la célula, producto de la modulación, de la modificación del tráfico iónico a través de la membrana, se encuentra ubicada en los cilios exclusivamente. Eso ya lo hemos mencionado. Entonces, este experimento de la izquierda nos permite hacer énfasis en esta idea.
Finalmente, si la magnitud del estímulo y por ende del potencial de receptor generado localmente en el cilio es lo suficientemente grande, pues yo voy a generar la apertura masiva de canales de sodio voltaje dependientes a nivel del cono axónico de la neurona para disparar potenciales de acción, señales autorregenerativas que son conducidas a lo largo del axón de la neurona hacia las estructuras superiores, como lo es el bulbo olfatorio. Entonces veamos, el potencial de receptor se genera en el cilio tras la interacción de los odorantes con el quimiorreceptor. Este potencial de receptor es conducido localmente al cono axónico, donde abro los canales de sodio voltaje dependientes si supero el umbral, y esto me gatilla el disparo de una serie de potenciales de acción que son conducidos por el nervio hacia el bulbo olfatorio. Ahora, ¿cómo termina la respuesta olfatoria? Pues pueden participar diferentes mecanismos. En primer lugar, los odorantes pueden difundir hacia otras regiones del epitelio y dejar de estimular a los quimiorreceptores. Pueden ser degradados por enzimas carroñeras presentes en la capa de moco. El AMP cíclico intracelular puede activar a la proteína quinasa A, que a su vez fosforila los canales iónicos, disminuyendo su sensibilidad a nucleótidos y por lo tanto cesando el mecanismo de transducción de señales. Igualmente, el calcio intracelular que ingresó por los canales iónicos regulados por nucleótidos puede ser eliminado del citoplasma gracias a la acción de intercambiadores sodio-calcio, de tal manera que bombeamos el calcio hacia el medio extracelular, lo cual pues tanto me elimina este catión como me elimina el efecto que tiene sobre los canales de cloruro. Ahora, un fenómeno sensorial interesante es el fenómeno de adaptación, el cual viene representado por la disminución de la respuesta neural ante la presencia continua de un estímulo. En este sentido, cuando estamos en contacto por más de un minuto con un olor en particular, la respuesta celular ante él va disminuyendo progresivamente hasta dejar de percibirlo. Este es un fenómeno común dentro de los sistemas sensoriales, que de hecho es particularmente útil cuando estamos en presencia de un olor desagradable, de tal manera que apenas nos encontramos con él, lo percibimos que hay algo que nos molesta, pero si ya estamos un poquito de tiempo en ese mismo sector, en esa misma región, expuestos a ese mismo estímulo, la respuesta perceptiva va a ir disminuyendo poco a poco. ¿Qué subyace al mecanismo de adaptación sensorial? Se postula que puede ser la interacción del calcio intracelular con una proteína llamada calmodulina. Veamos el mecanismo en esta imagen. El calcio que entró por medio de los canales regulados por nucleótidos, entonces interactúa con esta proteína intracelular llamada calmodulina, la cual puede estimular a unas proteínas fosfodiesterasas que terminan degradando el AMP cíclico. De esta manera cortamos una de las rutas esenciales de transducción de señales. Igualmente, la interacción calcio-calmodulina puede disminuir la actividad de estos canales iónicos dependientes de nucleótidos. Por lo tanto, dejaría de entrar sodio y calcio al interior de la neurona. Sin embargo, es posible que los mecanismos de adaptación no solo sean específicos de la neurona olfatoria, no solamente se vean a nivel periférico, sino que puede inclusive depender de un sistema de retroalimentación negativa que se dirige, que se extiende desde las estructuras centrales hasta el bulbo olfatorio. Por ende, tenemos tanto mecanismos periféricos como centrales que pueden participar en este fenómeno de adaptación sensorial. Acá podemos nuevamente identificar estos mecanismos. Fíjense que normalmente la ruta de transducción de señales depende de la interacción del odorante con el receptor, se activa la proteína G, genero AMP cíclico por la enilciclasa 3, activo los canales dependientes de nucleótidos, entra sodio, entra calcio, el calcio a su vez activa estos canales de cloruro. En el proceso de adaptación veamos todo lo que participa. Fíjense entonces cómo la imagen es un poco densa, pero si la seguimos, fíjense cómo la entrada de calcio al interior de la célula, producto de los canales dependientes de nucleótidos, genera la activación de la calmodulina, que a su vez estimula las fosfodiesterasas, degrado el AMP cíclico. De la misma manera, puedo interactuar con los canales dependientes de nucleótidos, los canales regulados por nucleótidos, y fíjense, aún más allá, en la interacción del complejo calcio-calmodulina puede activar a quinasas que fosforilan a la adenilato ciclasa 3 y la inactivan.
E inclusive, como dijimos, el AMP cíclico también puede activar a la proteína quinasa A, que termina fosforilando a los receptores de odorantes, disminuyendo su sensibilidad, o permite el reclutamiento de proteínas beta-arrestrinas que se unen al dominio intracelular del receptor y terminan inactivándolo y favoreciendo inclusive su degradación. Pasaremos ahora a describir la vía olfatoria central. Esta ruta por medio de la cual conducimos la información sensorial desde las neuronas olfatorias ubicadas en la periferia hasta las estructuras superiores centrales, finalmente llegando a la corteza olfatoria. En primer lugar, como ya conocemos, los axones olfatorios van a atravesar la lámina cribosa del hueso etmoides, constituyendo el primer par craneal, el nervio olfatorio, para dirigirse a la primera estructura de relevo, que recibe el nombre de bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio se encuentra ubicado en el área ventral, en la superficie ventral del lóbulo frontal del cerebro, y es en esta estructura en la cual vamos a hacer énfasis los próximos minutos. Los bulbos olfatorios son estructuras bilaterales, simétricas, que representan en verdad estructuras maravillosas. Están llenas de diferentes tipos de neuronas, con arreglos dendríticos espectaculares, sinapsis recíprocas inusuales y diferentes tipos de neurotransmisores. Cada bulbo está constituido por 5 capas histológicas. La primera de ellas, la capa glomerular, siendo en esta donde los axones olfatorios periféricos sinapsan con las neuronas de segundo orden dentro de unas estructuras esféricas que reciben el nombre de glomérulos olfatorios. Estos glomérulos están constituidos por 3 tipos de neuronas: las células mitrales, las células en penacho y las interneuronas periglomerulares. Las primeras dos, las células mitrales y las células en penacho, son las responsables de conducir la información hacia las estructuras superiores. Por ende, como vemos acá, los axones olfatorios van a sinapsar dentro del glomérulo olfatorio en el bulbo con estas neuronas. Sin embargo, son las células mitrales y en penacho las que representan las verdaderas neuronas de segundo orden, llevando sus axones, proyectando sus axones a través de la cintilla olfatoria lateral hasta las estructuras que representan la corteza olfatoria. También, sin embargo, como dijimos, existen interneuronas periglomerulares. Sin embargo, la función de ellas es establecer una comunicación recíproca, es establecer una sinapsis recíproca con las células mitrales y las células en penacho dentro del propio glomérulo olfatorio. Esta organización la vamos a ir describiendo poco a poco. Vemos acá una imagen del glomérulo olfatorio, mejor representado. Fíjense cómo viene el axón periférico, el axón de la neurona sensorial olfatoria, que sinapsa dentro de esta estructura esférica, que es el glomérulo, con las dendritas de las células mitrales y las células en penacho. De la misma forma, encontramos en la periferia aquí adyacentes estas interneuronas periglomerulares, que como ya mencionamos, establecen una sinapsis recíproca. Por ende, la neurona olfatoria estimula a la célula periglomerular, que a su vez sinapsa con la dendrita de la célula mitral en este mismo glomérulo. Finalmente, los axones de la célula mitral y en penacho salen del bulbo olfatorio y se proyectan a las diferentes regiones de la corteza olfatoria. Ahora, existen otras capas histológicas dentro del bulbo, el cual, pues, de hecho, tiene una estructura bien compleja que vamos a ir dilucidando poco a poco. En esta imagen de la izquierda vemos la estructura, la organización de las diferentes neuronas del bulbo olfatorio y su disposición dentro de las diferentes capas histológicas. Acá encontramos el glomérulo que ya describimos. Fíjense que viene el axón olfatorio de la periferia, sinapsa con esta dendrita larga de acá, esta dendrita apical de la célula mitral, cuyo soma está más profundo en el bulbo, y posteriormente se activa entonces esta célula mitral y conduzco la información a la estructura central. Sin embargo, fíjense que también encontramos acá la interneurona periglomerular, la célula periglomerular. Entonces viene el axón olfatorio, estimula la célula periglomerular, que a su vez inhibe a la célula mitral. Esa comunicación recíproca la vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, otro elemento interesante es que por fuera de esta capa glomerular encontramos la siguiente capa llamada capa plexiforme externa, la vemos acá también en un corte histológico, que viene representada por las dendritas laterales tanto de las células mitrales como de las células en penacho. Fíjense, la célula mitral es esta célula
que vemos acá, la célula remarcada en negro, y estas de aquí al lado rosaditas son células en penacho. Un elemento interesantísimo de su organización es por medio del cual la célula mitral no solamente emite una dendrita apical, igual que las células en penacho, no solamente una dendrita apical que se extiende hasta el glomérulo, sino que da origen a dendritas laterales que se extienden a lo largo de esta capa plexiforme externa y que establecen una comunicación entre sí y a su vez con otras neuronas. Por ende, existen sinapsis dendrodendríticas dentro del propio glomérulo olfatorio. No solamente sinapsis clásicas axodendríticas como las que vemos dentro del glomérulo, sino estas sinapsis laterales en esta capa plexiforme externa. Esto lo describiremos un poco mejor más adelante. Por fuera de esta capa plexiforme externa encontramos la capa de células mitrales, la vemos acá, donde encontramos los somas de estas neuronas gigantes que son las células mitrales. Por fuera de ella, la capa plexiforme interna, que es donde vamos a encontrar los axones de las células en penacho y de las células mitrales, que se van proyectando hacia la corteza, hacia todas esas regiones centrales que reciben estas proyecciones. Finalmente, en la parte más externa del bulbo, o más interna, lo podemos denominar así, considerando que lo externo es lo que está hacia la cavidad nasal, lo interno sería lo que está en contacto con la corteza cerebral. En esta parte más interna del bulbo vamos a encontrar la capa de células granulares, la vemos acá. Las células granulares, si se dan cuenta, emiten una dendrita que se proyecta hacia esa capa plexiforme externa y hacia esa capa de células mitrales, estableciendo una comunicación dendrodendrítica con la célula en penacho y con la célula mitral. Entonces, fíjense que existen unas comunicaciones recíprocas en el bulbo olfatorio en dos áreas, tanto en el glomérulo con las células periglomerulares, como en la capa plexiforme externa con estas células granulares, que son células que se encuentran mucho más en profundidad dentro del bulbo, pero que igualmente, repito, establecen sinapsis dendrodendríticas con estas células gigantes de proyección, que son la célula mitral y la célula en penacho. Para describir un poco mejor la organización neural y el procesamiento neural dentro del bulbo, fíjense cómo cada axón olfatorio, cada axón de cada neurona sensorial olfatoria termina siendo sinapsis en un único glomérulo, sin ramificaciones distales. En este esquema vemos la neurona receptora olfatoria, una neurona de color azul que expresa un receptor en particular, diferente al receptor que expresa esta neurona periférica de color violeta. Fíjense entonces cómo cada axón olfatorio termina siendo sinapsis dentro de un solo glomérulo, contactando con las dendritas de las células mitrales y en penacho, que serán las que se proyecten hacia las estructuras centrales. Ahora, a pesar que esta es la organización desde el punto de vista de la neurona olfatoria, de cada neurona olfatoria en particular, fíjense cómo cada glomérulo termina recibiendo axones de hasta 25.000 neuronas olfatorias, todas convergiendo sus señales en dendritas de alrededor de 100 neuronas de segundo orden. Por lo tanto, encontramos una gran convergencia de información neural, disminuyendo hasta 100 veces el número de neuronas olfatorias. Posiblemente esto termina contribuyendo a incrementar un poco la sensibilidad y la discriminación olfatoria. Fíjense entonces cómo cada axón olfatorio contacta un solo glomérulo olfatorio. Sin embargo, cada glomérulo recibe señales de muchísimas neuronas olfatorias periféricas. Igualmente, la organización de la información sensorial dentro del bulbo es dramáticamente diferente a la que vemos en el epitelio sensorial. Mientras que en el epitelio las neuronas olfatorias que comparten el mismo receptor están dispersas más o menos de forma aleatoria dentro de una determinada zona epitelial, los axones de todas estas neuronas terminan convergiendo dentro de un mismo glomérulo. Por ende, cada glomérulo olfatorio recibe señales de un solo tipo de receptor. Fíjense lo maravilloso de esta organización, lo realmente complejo de esta organización sensorial. Cómo yo tengo neuronas
que presentan un determinado receptor olfatorio y que pueden estar dispersas en un área específica del epitelio olfatorio. Fíjense este esquema, como hay una codificación por colores acá. Fíjense que dentro de esta área del epitelio tengo neuronas de color verde que tienen un determinado receptor, que es diferente a la del color azul y a la del color rojo. Fíjense cómo todos estos axones terminan siguiendo una determinada organización espacial. El tráfico, la ruta de estos axones está muy bien precisada, de tal manera que las neuronas que tienen el mismo receptor terminan todas dirigiéndose al mismo glomérulo olfatorio. Todas las que tienen el color verde terminan en este glomérulo verde, otras en el rojo, otras en el azul. Veamos en este esquema. Fíjense cómo las neuronas que expresan el mismo receptor están aquí de color amarillo, otras de color verde, y todas las que terminan con el mismo receptor se dirigen a los mismos glomérulos, en general, de forma bilateral simétrica a ambos lados del bulbo olfatorio. Terminan en un par de glomérulos, uno a cada lado. Entonces, independientemente de donde estén las neuronas en el epitelio olfatorio, todas terminan llegando a los mismos glomérulos. De esta manera, así como cada odorante termina generando una combinación única de activación en esas neuronas receptoras periféricas, igualmente termina activando un grupo específico de glomérulos en el bulbo olfatorio. Por lo tanto, de esta forma yo genero una codificación, un mapeo espacial de la información olfatoria. Más o menos como vimos en el epitelio, como cada odorante generaba esa combinación específica de neuronas, activaba ese grupo específico de neuronas de acuerdo a su estructura química, pues ahora, como todas las neuronas que tienen el mismo receptor terminan llegando a los mismos glomérulos, cada odorante termina activando un grupo específico de glomérulos en el bulbo, de tal manera que yo puedo mapear el bulbo olfatorio, yo puedo mapear la respuesta que genera cada odorante dentro del bulbo. Acá vemos cómo cómo se ve la respuesta del bulbo olfatorio ante la exposición a determinados odorantes. Por ejemplo, la exposición a la carbona. Fíjense que tenemos dos compuestos de carbona, son enantiómeros. Lo que varía es la configuración en espejo de estas estructuras, ¿no? Cómo se genera una diferente respuesta en el bulbo olfatorio ante estas estructuras, ¿ok? Fíjense entonces cómo esta estructura genera esta activación dentro del bulbo olfatorio. Recuérdense, esto sería un mapeo funcional donde las regiones en rojo son las de mayor actividad. Su enantiómero genera una activación parecida, pero que no es exactamente igual. Fíjense que en el color azul tenemos unas discretas diferencias, igual que hacia esta región interna. Igualito la exposición a una banana o una sustancia química llamada amilacetato. Fíjense cómo tiene una diferente activación o un patrón de activación dentro del bulbo olfatorio. Acá vemos igual otro experimento en el cual yo presento a los diferentes glomérulos diferentes odorantes, o mejor dicho, presento al bulbo olfatorio diferentes odorantes y veo la respuesta en diferentes glomérulos. Ven cómo cada odorante genera la activación en un grupo de glomérulos en particular. Igualito acá, la exposición a diferentes sustancias. Fíjense cómo termina activando diferentes glomérulos. Se ve un patrón de actividad diferente en el bulbo olfatorio ante la exposición a estas sustancias. Lo importante es destacar entonces cómo cada sustancia va a generar un patrón de activación único, tanto en el epitelio olfatorio como dentro del bulbo. Y recordemos la misma idea. Cada axón sensorial termina en un solo glomérulo. Sin embargo, cada glomérulo recibe múltiples neuronas, todas expresando el mismo receptor, generando ese mapeo espacial en la estructura. En esta imagen vemos una vez más el mapeo que nosotros podemos tener en el epitelio olfatorio y en el bulbo. Como ya mencionamos, los receptores, las neuronas que tienen receptores similares, se expresan más o menos en la misma zona del epitelio olfatorio. Por ende, vean cómo yo puedo mapear el epitelio de acuerdo a las sustancias a las cuales responde. En este caso, esta primera región responde más a las estructuras o a los odorantes que tienen grupos funcionales en forma de ácidos carboxílicos o metil o etilésteres,
Cuando me voy más a la región verde, encuentro ya respuestas más hacia alcoholes, luego hacia lo que serían cadenas alifáticas y así sucesivamente hasta llegar a compuestos altamente hidrosolubles. Ahora, esto también yo lo puedo mapear en el bulbo olfatorio y lógicamente fíjense que las neuronas que tienen el mismo receptor, repito, terminan confluyendo en muy pocos glomérulos. Entonces yo termino generando ese mismo mapa en el bulbo olfatorio, donde voy a tener una región del bulbo que recibe las señales provenientes de todos los receptores que en general responden a compuestos hidrosolubles y están junticos uno al lado del otro. Y así sucesivamente para el resto de sustancias. Entonces, esa organización espacial en general del epitelio olfatorio se mantiene en el bulbo, solamente que con una convergencia extraordinaria. Y por eso, cada odorante termina activando uno, dos o unos poquitos glomérulos dentro del bulbo olfatorio. Ahora, aparte de esta codificación espacial, estudios recientes en insectos y en roedores han sembrado la idea que los patrones temporales de actividad de disparo de las neuronas olfatorias también contribuyen a la codificación neural. Registros obtenidos a partir de sistemas olfatorios de animales inferiores demuestran que la información sensorial también es codificada por el número, patrón temporal, ritmicidad y sincronía de los picos de actividad de las neuronas olfatorias. Acá vemos este registro neural obtenido a partir de un roedor. Comparamos la actividad de dos neuronas olfatorias cuando, las neuronas olfatorias vistas acá, cuando el ratoncito inspira aire puro y posteriormente aire con tres diferentes odorantes. Los picos de disparo de cada neurona son representados por líneas azules y líneas rojas. Ahora, como podemos observar, cuando inspiramos aire puro, ambas neuronas, ambas células disparan dos veces. Fíjate, aire puro, siempre un disparo dos veces, más o menos, con la misma sincronía y ritmicidad. Ahora, cuando presentamos los odorantes, vemos que aparecen algunos cambios. Con el primer olor, aunque no cambia el número de picos, fíjense cómo la primera célula, la neurona roja, dispara mucho más tarde en el ciclo respiratorio. En el caso del segundo olor, sí se incrementó el número de disparos de forma significativa, a pesar que la sincronización es la misma. En el tercer olor, por el contrario, el número de espigas también se incrementó, así como se retrasó su aparición, tanto en la primera neurona como en la segunda neurona. La implicación de estos hallazgos es que la discriminación olfatoria, pues, podría depender no solo de cuáles neuronas sensoriales disparan sus señales, sino también de cuándo lo hacen. Por ende, podemos tener tanto una codificación espacial como temporal de la información olfatoria. La información sensorial, antes de ser enviada a las estructuras superiores, también es refinada dentro del propio bulbo olfatorio. Y es que, como ya hemos descrito, existen una serie de sinapsis recíprocas dentro de esta organización neural intrincada del bulbo olfatorio. Si vemos esta imagen abajo a la izquierda, podemos darnos cuenta cómo la neurona olfatoria, el axón olfatorio, entra al bulbo y va a dirigirse a los glomérulos, donde se va a realizar una sinapsis glutamatérgica, una sinapsis excitatoria axodendrítica con dos neuronas dentro del glomérulo. Fundamentalmente, la dendrita apical de la célula mitral y de la célula en penacho, como ya describimos previamente, que va a ser la responsable esta célula de enviar la información a las estructuras superiores. Sin embargo, existe otra célula en el glomérulo que es la interneurona periglomerular. Por lo tanto, yo voy a realizar también una sinapsis excitatoria axodendrítica con las dendritas de esta interneurona periglomerular. Ahora, esta interneurona periglomerular va a contribuir con el refinamiento de la señal en vista que va a establecer una sinapsis recíproca con la misma célula mitral que fue excitada dentro de este glomérulo. Es una sinapsis dendrodendrítica. Si seguimos acá el código de colores en la imagen, podemos darnos cuenta cómo de color azul claro encontramos la célula periglomerular, de color naranja la célula mitral. Entonces, fíjense que existe una sinapsis dendrodendrítica entre la propia célula periglomerular y la célula mitral. Una sinapsis de carácter inhibitorio. De tal manera, veamos el primer enfoque recíproco. La neurona olfatoria periférica excita a la célula mitral,
pero al mismo tiempo excita a la célula periglomerular que inhibe localmente en el mismo glomérulo a la propia célula mitral que fue previamente excitada por el axón olfatorio, contribuyendo de esta manera por un mecanismo de inhibición recurrente a un refinamiento y a un procesamiento de la señal olfatoria. Igualmente, esa interneurona periglomerular y otro grupo de neuronas que no hemos descrito hasta ahora porque son neuronas que realmente no es tan relevante hablar de ellas, se llaman neuronas de axones cortos, aunque sus axones en verdad no son cortos, pero son células que conectan glomérulos adyacentes y que de esta forma también pueden establecer sinapsis axodendríticas con células mitrales de estructuras adyacentes, contribuyendo a la inhibición de esas otras células de los glomérulos, como mencionamos, adyacentes. Ahora, también existen las células granulares, y es que, como mencionamos, una vez que yo excito a la célula mitral, cuando me voy hacia las estructuras más profundas dentro del bulbo, esa célula mitral puede, a través de las dendritas laterales en esa capa plexiforme interna, puede terminar activando a través de sinapsis dendrodendríticas, evidenciada acá, a esa célula granular. Una célula granular que a su vez puede terminar inhibiendo a otras células mitrales y a la propia célula mitral. Veamos acá la gráfica que tenemos a la derecha. Viene una dendrita lateral de la célula mitral que ya ha sido excitada por medio del glomérulo o a través del glomérulo y libera glutamato hacia una dendrita de una célula granular, ¿ok? En una sinapsis dendrodendrítica en estas capas profundas. Esa célula granular genera una sinapsis inhibitoria recurrente, una sinapsis recíproca, generando una inhibición recurrente sobre la propia dendrita de la célula mitral que la excitó en un primer lugar. Sin embargo, también esa célula granular puede hacer conexiones con células mitrales adyacentes. Por lo tanto, establece también mecanismos de inhibición lateral, inhibiendo, repito, afectando e inhibiendo no solamente la célula mitral en cuestión, sino las células adyacentes, modulando, afinando el contraste entre las señales olfatorias. El asunto se complica un poco más porque dentro del bulbo también llegan proyecciones centrífugas provenientes de las áreas centrales que se dirigen hacia este bulbo olfatorio. Vemos acá un esquema un poco más resumido, un poco más didáctico tal vez, de la sinapsis dentro del bulbo olfatorio. Resumiendo lo que venimos hablando, el axón olfatorio excita por una sinapsis axodendrítica a la dendrita de la célula mitral y de la célula en penacho. También excita a través de otra sinapsis axodendrítica a las dendritas de esa célula periglomerular. Sin embargo, fíjense la comunicación recíproca, como la célula periglomerular a través de una sinapsis dendrodendrítica, fíjense que el axón está del otro lado, ¿no? Todas estas son dendritas. A través de una sinapsis dendrodendrítica, termina inhibiendo a la propia célula mitral. Igualmente, esa célula mitral que viene por acá termina activando igualito por otra sinapsis dendrodendrítica a esta célula granular que al mismo tiempo le hace una inhibición recíproca sobre ella misma y sobre otras células mitrales adyacentes. El asunto es que estas células mitrales y las células del glomérulo también van a recibir señales provenientes de las estructuras centrales por estas fibras centrífugas. Estas fibras provienen entonces de las regiones corticales y terminan excitando a las células granulares. Al excitar a la célula granular, esa célula también contribuye a la inhibición de la célula mitral. Y cuando esa fibra se dirige al glomérulo, pues puede modular también el grado de excitación de la célula mitral en ese mismo estadio. Si hacemos una extrapolación, esto se parece un poco al procesamiento de la información en el cerebelo, como tenemos muchas sinapsis recíprocas dentro de la corteza cerebelar, de tal manera que la señal de salida definitiva, el output proveniente del procesamiento en el bulbo, que a su vez evidentemente va a influir en el procesamiento cortical, va a depender del balance que exista, que exista entre las señales excitatorias que caen en la célula mitral y las señales inhibitorias. Por ende, ese balance entre cuánta excitación hay en la célula mitral y cuánta inhibición
proveniente de esas interneuronas locales y de esas señales centrífugas, lo que determina ese patrón de actividad, ese patrón de disparo neural de salida que será proyectado hacia las estructuras centrales. Pasaremos ahora a describir las proyecciones corticales de la vía olfatoria. Como ya sabemos, los axones de las células mitrales y en penacho del bulbo se reúnen en un haz que recibe el nombre de cintilla olfatoria, tracto olfatorio lateral, y van a proyectarse a 5 regiones que representan la corteza olfatoria. Fíjense un detalle, la corteza olfatoria no tiene una contigüidad anatómica, a diferencia del resto de sistemas sensoriales, sino que al contrario, los axones olfatorios se proyectan en estas regiones corticales, estructuras diferentes una de otra, que reciben el nombre común de corteza olfatoria, pues porque reciben información olfatoria desde el bulbo. Estas 5 regiones son el núcleo olfatorio anterior, que es una estructura que conecta de hecho los dos bulbos a través de una porción de la comisura anterior, los núcleos corticales anteriores y posteriores de la amígdala, el tubérculo olfatorio, la corteza entorrinal o parte de la corteza entorrinal y la corteza piriforme, la cual representa la principal, la más importante y más grande área de corteza encargada del procesamiento olfatorio. De hecho, la corteza piriforme es un tipo de arquicorteza, es decir, está constituida por tan solo 3 capas celulares y es filogenéticamente más antigua que el resto de áreas de neocorteza que están constituidas por 6 capas de células. Acá vemos cómo entonces es la disposición de esa vía olfatoria central. El bulbo proyecta a través del tracto olfatorio a todas estas regiones corticales que representan la corteza olfatoria. 2 elementos destacan en esta organización. El primero es la ausencia de relevo talámico. No hay conexiones talámicas entre las estructuras subcorticales y corticales. De hecho, este es un caso único. Fíjense que el resto de sistemas sensoriales sí tienen una conexión, un relevo en alguno de los núcleos talámicos en la ruta de transmisión de la información desde la periferia hacia la corteza cerebral. El sistema olfatorio es único entonces en esta disposición. La información no pasa por el tálamo. En segundo lugar, esa dispersión de las proyecciones corticales. Como ya hablamos, a diferencia de otros sistemas sensoriales, no existe una única región, una región con contigüidad anatómica encargada de recibir todas las señales y procesarlas. No, tenemos diferentes regiones ubicadas en diferentes regiones anatómicas. Evidentemente siguen más o menos una misma contigüidad a lo largo del lóbulo temporal, por ejemplo. Sin embargo, no están en esa misma área de Brodmann o inclusive en áreas de Brodmann extremadamente adyacentes. ¿Okay? Otro elemento que destaca en el procesamiento de la información cortical es que cambia la codificación de la información olfatoria. Recuerden que describimos una codificación espacial bien relevante en el epitelio olfatorio y en el bulbo olfatorio. Habíamos mencionado que cada odorante pues, va a ser reconocido por un grupo en particular de neuronas del epitelio olfatorio que siguen una discreta contigüidad espacial en determinadas zonas del epitelio, ya que dijimos que las neuronas que tenían el mismo receptor estaban más o menos en ciertas zonas, ¿no? Y luego en el bulbo olfatorio dijimos que cada odorante activaba un grupo específico de glomérulos y de hecho mapeamos el bulbo evidenciando entonces la respuesta a este odorante. Sin embargo, cuando llegamos a la corteza, perdemos ese mapa espacial, perdemos esa codificación espacial tan delicada que se daba en el bulbo olfatorio. Y es que las neuronas corticales que responden a un odorante específico están dispersas de forma aleatoria en la corteza. Si vemos estas imágenes, estos son registros obtenidos a partir de la corteza piriforme, en donde vemos cómo es la activación celular ante la exposición a diferentes moléculas odorantes. Fíjense acá el pineno, este es el grado de activación celular que se presenta, el ácido butírico, otro tipo de activación, la cadaverina y el octanal, otro tipo de activación. Igualito aquí, ante estos otros odorantes, lo que queremos hacer énfasis, lo que se busca hacer énfasis es que fíjense que no se da esa organización espacial tan bonita que existía, como
cada odorante activaba un grupo de glomérulos que eran característicos para él, que eran diferentes al del resto de odorantes, etc. En este caso, las neuronas están dispersas dentro de la corteza y encontramos también neuronas que responden a varios odorantes. Hay neuronas que son específicas para un odorante, neuronas que son específicas para otro y neuronas que son comunes a diferentes odorantes. Entonces, la organización espacial clara, bonita del bulbo olfatorio la perdemos y se presenta una dispersión de la información neural dentro de la corteza olfatoria. Lamentablemente no estamos bien claros, aún no sabemos cómo las estructuras superiores corticales leen esos patrones espaciales y temporales en los cuales codificamos la información olfatoria a nivel subcortical. Acá vemos más o menos más de lo mismo, cómo esto es una resonancia magnética funcional de un individuo cuando se expone a diferentes olores. Fíjense cómo se mapea la corteza piriforme y se evidencia la respuesta celular ante exposición a menta, a un olor de una rosa, banana, limón, y fíjense cómo es el mapeo de actividad dentro de esa corteza piriforme. ¿Okay? Encontramos cierta disposición espacial, como si estuviéramos mapeando un bulbo olfatorio, solamente que las neuronas no están organizadas en estructuras bien delimitadas, sino que las neuronas están dispersas en toda esta región. Sin embargo, sí podemos ver cómo existe diferencia en la respuesta cortical ante la exposición a diferentes odorantes, ¿no? Esa misma idea de la organización se mantiene. La corteza va a responder de forma diferente, va a haber una activación neuronal diferente de acuerdo al olor al cual te expongas. Igualmente, existen conexiones intercorticales que pueden contribuir con el procesamiento de la información sensorial. Las neuronas piramidales de la corteza olfatoria transmiten información a través del tálamo medio dorsal hacia la corteza orbitofrontal. Registros de la actividad neural en esta región sugieren que algunas neuronas reciben señales aferentes multimodales, por lo que podrían responder, por ejemplo, al sabor, olor y que inclusive características visuales de un estímulo, de una fruta, de una comida. Otros estudios funcionales han identificado una diferente respuesta neural en esta región cortical de acuerdo a la cualidad estética del olor, es decir, si es placentero o desagradable. Fíjense, acá tenemos un estudio en el cual se evidenció una diferente respuesta en esa corteza orbitofrontal de acuerdo a si el olor evocó una sensación placentera o poco placentera o desagradable en el individuo. Entonces es diferente esa respuesta neural en esta corteza. Algunas otras proyecciones de la corteza se dirigen a estructuras límbicas, por ejemplo, al hipotálamo. Áreas de la corteza piriforme se proyectan al hipotálamo lateral, que es una región involucrada en el control del apetito. Áreas de la amígdala se proyectan al hipotálamo anterior, que es un área que modula la conducta reproductiva. Igualmente existen proyecciones a la formación hipocampal, que pueden participar en la memoria olfatoria. En resumen, vemos acá cómo desde la corteza piriforme nos podemos proyectar entonces hacia estructuras superiores dentro de esas cortezas secundarias de procesamiento. La más importante, la mejor descrita es esa corteza orbitofrontal y la corteza piriforme se proyecta a ella a través del tálamo medio dorsal. También existen conexiones hacia el hipocampo, especialmente a través de la corteza entorrinal, y mencionamos que esto puede participar en la consolidación de memoria olfatoria. Gracias a las estructuras que ya hemos visto y los procesos de codificación y procesamiento sensorial que se llevan a cabo en ellas, la mayoría de individuos son capaces de identificar consistentemente un amplio rango de moléculas odorantes, discriminando una de otra sin problema. De hecho, nosotros podemos evaluar la función olfatoria y por ende del primer par craneal y del resto de estructuras involucradas en este sentido especial como parte del examen clínico neurológico a nuestros pacientes. En este sentido, solemos presentar una batería de olores a estos individuos, por ejemplo, una gasita empapada en alcohol, en café, etc., y así valorar su capacidad de identificación y discriminación olfatoria. Como vemos en estas imágenes, sencillamente se le manda al individuo usualmente a cerrar los ojos, tapar, ocluir una narina y oler el estímulo que estamos presentando y hacerlo de forma alternada con cada una de las fosas nasales y tratar de evaluar si el paciente es capaz de identificar el tipo de estímulo, el tipo de olor que estamos presentando. Ahora,
Cuando nosotros realizamos estos exámenes, no es infrecuente encontrar que algunos pacientes exhiben una incapacidad para identificar apropiadamente uno o varios olores. Estos déficits quimiosensoriales reciben el nombre de anosmias. Entonces, la anosmia, el término anosmia en su concepto general, se refiere a la ausencia de percepción olfatoria. Sin embargo, existen diferentes tipos, la podemos subclasificar. Dentro de ellas, el tipo más frecuente es la anosmia específica. Esta se caracteriza porque el paciente expresa una menor sensibilidad o una ausencia de sensibilidad restringida solamente a un odorante en particular. Esto puede estar en relación con una mutación e inactivación genómica de un receptor olfatorio específico que impide que la persona pueda percibir este odorante. Son alteraciones relativamente comunes, dentro de todas las anosmias, repito, es la más frecuente y puede afectar de 1 a 20% de la población. ¿Por qué no nos damos cuenta tal vez de ello? Pues sencillamente porque es un olor que no percibimos, nunca hemos percibido y puede ser que inclusive no estemos expuestos a este tipo de estímulos en nuestra vida rutinaria. Sin embargo, algunas de estas anosmias pueden ser potencialmente peligrosas, afectando la habilidad del individuo para responder apropiadamente, por ejemplo, ante la presencia de comida contaminada o químicos tóxicos. Por ejemplo, 1 de cada 10 personas es incapaz de detectar el olor del cianuro de hidrógeno, una molécula potencialmente letal, o el etilmercaptán, que es ese químico que se le añade al gas natural para poder identificar la presencia de alguna fuga. En este caso, estas anosmias sí pueden afectar esa función protectiva, de protección, perdón, que hemos descrito del sentido del olfato. Otras anormalidades un poco más raras son la anosmia general o la hiposmia. La anosmia general es cuando la persona no puede percibir ningún tipo de olor y la hiposmia es una disminución de la sensibilidad olfatoria. No es la ausencia de sensibilidad como la anosmia, pero es una disminución de la misma. Estas alteraciones pueden ser transitorias o permanentes. Transitorias, por ejemplo, en el contexto de una infección respiratoria crónica, una sinusitis crónica, pues ese proceso de inflamación dentro de la mucosa nasal asociado con un incremento en la producción de moco, pues puede alejar las moléculas odorantes de los cilios quimioreceptores y por lo tanto dificulta esa interacción entre el ligando y su receptor. Sin embargo, también pueden llegar a ser permanentes, por ejemplo, ante la exposición a toxinas, ya que hemos descrito que el epitelio olfatorio está en contacto directo con el aire ambiental, por ende cualquier cantidad de químicos tóxicos pueden lesionar estas neuronas y a pesar que tienen una capacidad regenerativa, puede llegar inclusive a afectar las células basales. Algo bien interesante es el caso de un traumatismo cranioencefálico. En este caso, determinados tipos de traumatismos pueden generar fuerzas de cizallamiento a nivel de la lámina cribosa, en lo que sería el hueso etmoides, en esa conexión entre el epitelio olfatorio y el bulbo olfatorio. Fíjense que aquí estamos describiendo un tipo de traumatismo en el cual el individuo experimenta una caída y golpea su cabeza contra un pavimento, contra una superficie dura. Este mecanismo de lesión se llama coup counter coup, es como decir golpe contra golpe. En este mecanismo, fíjense que cómo se produce la interacción de las fuerzas, de los vectores de fuerza producto del traumatismo. La persona cuando cae, la fuerza va llevando a la persona en este sentido, va llevándola a que caiga, que contacte con el pavimento y considerando que el cerebro se encuentra más o menos móvil dentro de esta cavidad rígida que es el cráneo, esto implica que el encéfalo, el cerebro, se desplaza en este sentido, se desplaza en sentido perpendicular a la superficie dura en la cual se está encontrando. Si vemos qué está pasando en el bulbo olfatorio, fíjense la tracción que se genera en las fibras olfatorias. Fíjense cómo el cerebro se está desplazando en sentido posterior, está traccionando esas fibras nerviosas, esos filetes nerviosos que están en la lámina cribosa. ¿Por qué? Porque el bulbo está adherido a la superficie ventral del cerebro. Por ende, cuando el cerebro se desplaza, el bulbo se desplaza. Pero las fibras nerviosas están atrapadas en el hueso etmoides. Entonces se presenta un elongamiento de esos filetes nerviosos y posible ruptura.
¿Qué pasa cuando la persona choca contra el pavimento? Es posible que rebote, correcto, por la ley de acción-reacción. En este sentido, ahora el cerebro se desplaza en dirección contraria y vuelve a presentar un traumatismo ahora en su polo anterior. Pero ¿qué ocurre? Me vuelvo a arrastrar el bulbo olfatorio conmigo, con la estructura cerebral, y el hongo ahora desplazo los filetes nerviosos en dirección contraria, lo cual puede contribuir a una mayor sección, una mayor destrucción de esas fibras nerviosas. Por ende, traumatismos craneoencefálicos que comparten este mecanismo de lesión, pues pueden llevar a anosmia. La cacosmia es otro término que se relaciona con una percepción de un olor pútrido, ¿ok? Esto se puede ver como parte de algunas alucinaciones olfatorias en el caso de auras epilépticas. Cuando tú tienes un individuo, algunas convulsiones epilépticas, especialmente las relacionadas con alteraciones del lóbulo temporal, se pueden manifestar con un aura. Esos son síntomas premonitorios antes de la convulsión que puede expresar el paciente. En este caso, como parte de esa aura, pueden aparecer alucinaciones de diferente tipo, visuales, auditivas, etc. Pero una de ellas son las alucinaciones olfatorias. Entonces la persona puede oler algo particular o inclusive un olor pútrido llamándose cacosmia, y la persona inclusive ya sabe que lo que puede venir es una convulsión y puede prepararse a ese evento que va a ocurrir. También pacientes con psicosis, pacientes esquizofrénicos pueden presentar alucinaciones como alteración de la percepción de la realidad, y algunas de ellas también son olfatorias. El envejecimiento también disminuye la agudeza olfatoria, así como afecta todo el resto de modalidades sensoriales. De hecho, si uno reta a un grupo de sujetos a identificar y discriminar correctamente una batería de olores, nos damos cuenta que las personas jóvenes, más o menos entre 20 y 30 años, son capaces de identificar correctamente de 50 a 70% de los estímulos que se presentan, porcentaje que va disminuyendo a medida que envejece el individuo. Fíjate que cuando llegamos ya entre 60 y 70 años, los porcentajes de identificación de olores de forma correcta disminuyen hasta 30%. Entonces, a medida que envejecemos, lamentablemente la capacidad de discriminación olfatoria va disminuyendo. Estos cambios pues, pueden reflejar una disminución periférica de la sensibilidad neural, o pueden relacionarse con una alteración de la función de las estructuras olfatorias centrales. No estamos muy claros, pero fíjense en la imagen de la derecha cómo a medida que la persona envejece sí se ve una disminución de la actividad de las estructuras corticales olfatorias. Este es un experimento similar en donde se registra la actividad de las cortezas olfatorias en una persona joven y en una persona mayor. Entonces, vemos cómo la actividad cortical también disminuye con el envejecimiento. Llegando a la parte final de nuestra disertación acerca de fisiología del olfato, vamos a hablar un poco de otras funciones que pueden cumplir las moléculas odorantes en el individuo. Y es que aparte de la percepción olfatoria per se, los odorantes pueden evocar una variedad de respuestas fisiológicas. Por ejemplo, las respuestas motoras viscerales asociadas al aroma de una comida provocativa. Por ejemplo, el incremento de la salivación y de la motilidad gástrica. Fíjense esta imagen de Kung Fu Panda, recuerden que él amaba esas bolitas de masa, esas bolitas de arroz. Entonces, sin lugar a duda, cuando nosotros estamos expuestos a algo que nos gusta, el aroma de una pizza, el aroma de cualquier comida atractiva, pues inmediatamente comenzamos a salivar y comienza toda esa fase cefálica de la secreción gastrointestinal que nos prepara, nos motiva y nos prepara a ingerir ese alimento. También lo podemos ver desde el otro punto de vista, como las náuseas que pueden aparecer relacionadas con la exposición a un olor pútrido, inclusive respuestas de vómito. Ahora, más allá, el olfato también puede influenciar funciones endocrinas y reproductivas. En este sentido, vale la pena mencionar un experimento que se llevó a cabo en la década de los 70, en la cual se identificó que un grupo de mujeres que vive bajo el mismo techo por un determinado periodo de tiempo, más o menos por 1 a 2 meses, terminan sincronizando sus ciclos menstruales. Diferentes experimentos posteriores sugirieron la idea de que moléculas olfatorias eran las responsables de este cambio en la función endocrina de la mujer. Y es que mujeres voluntarias fueron expuestas a gasas empapadas en sudor provenientes de axilas de otras mujeres en diferentes fases del ciclo menstrual. La mujer voluntaria
agarraba la gasa, se le pasaba por la nariz y no se lavaba la cara por las siguientes 6 horas aproximadamente. Y al final terminó experimentando, o las mujeres terminaron experimentando la misma sincronización con el ciclo menstrual de las otras mujeres, a pesar de que ellas no percibieron de forma consciente ningún olor en particular, solamente el alcohol que iba como vehículo en la gasa. Vale la pena también destacar que esta sincronización no se evidenció cuando de forma, para confirmar el experimento, se presentaron gasas obtenidas de hombres en vez de mujeres. En este sentido, pues esta respuesta apoya la idea de la presencia de moléculas odorantes específicas para cada género en ciertas secreciones corporales como lo es el sudor. Y es que en muchísimos animales, incluyendo los mamíferos, ciertas sustancias químicas denominadas feromonas son secretadas al medio externo por medio de secreciones corporales. Estas sustancias específicas para cada especie juegan un rol importante en la modulación de conductas sociales y reproductivas. Las feromonas son estas sustancias volátiles que van a ser captadas por unos receptores olfatorios específicos denominados receptores vomeronasales, que se encuentran presentes en una estructura ubicada usualmente en la base de la cavidad nasal que se denomina órgano vomeronasal. Estos receptores olfatorios, expresados evidentemente en una neurona olfatoria, también pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G. Si vemos acá, fíjense cómo en este animal encontramos el epitelio olfatorio principal que representa la mayor cantidad de la cavidad nasal y encontramos este órgano vomeronasal. Vean cómo el epitelio olfatorio principal se proyecta al bulbo olfatorio que conocemos, pero el órgano vomeronasal termina proyectándose a una estructura accesoria. Más allá, esta estructura se encuentra dividida en dos grandes regiones, en un área dorsal y en un área ventral, que, como ya vamos a ver, en esta estructura en estas dos áreas vamos a expresar uno de los dos tipos de receptores vomeronasales que existen, y es que se clasifican en receptores B1R y B2R. Vale la pena destacar que a pesar que estos receptores tienen la misma estructura general de los receptores olfatorios tradicionales, son proteínas con 7 dominios transmembrana acopladas a proteína G, ellas terminan utilizando mecanismos de transducción de señales diferentes. Y lo podemos ver acá. Fíjense cómo encontramos acá los receptores B1R y B2R, los cuales interactúan con proteínas G diferentes a la proteína G olfatoria de los receptores olfatorios tradicionales, y los mecanismos de transducción de señales, fíjense que no involucran a la adenilciclasa y fundamentalmente no involucran al AMP cíclico ni a esos canales iónicos regulados por ligando, por nucleótidos. Y es que el principal sistema efector depende de estos canales TRPC, que también van a permitir la entrada de sodio y de calcio, como el resto de las neuronas olfatorias. Pero vean la diferencia. El mecanismo de transducción de señales, el mecanismo de comunicación entre el receptor y esos canales iónicos que permiten la entrada de sodio y de calcio es radicalmente diferente. Fíjense que el canal iónico no se encuentra regulado por nucleótidos, sino que depende, por ejemplo, acá de la acción del diacilglicerol. Y en el caso de los receptores B2R no estamos muy claros de cómo se permite la comunicación. Acá vemos un poco comparando la estructura de los receptores olfatorios tradicionales con los receptores B1R y B2R. Fíjense cómo el receptor B2R, por ejemplo, tiene un dominio extracelular sumamente grande. De hecho, pertenece o comparte unos dominios con las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, inclusive. Ahora, esos receptores vomeronasales, una vez que detectan las feromonas y terminan activando a esa neurona feromonal, pues se generan potenciales de acción que van a ser conducidos a las estructuras superiores. Estas neuronas terminan activando o dirigiéndose a una región separada del bulbo olfatorio, que se denomina bulbo olfatorio accesorio. Como vemos acá, fíjense la estructura tradicional, ¿no? Ya la conocemos, tenemos las neuronas olfatorias, cada una de ellas, vale la pena destacar, fíjense cómo las neuronas que comparten el mismo receptor terminan proyectándose al mismo glomérulo, esto ya lo conocemos. Ahora, en el órgano vomeronasal que encontramos acá,
Fíjense cómo tenemos esas dos grandes regiones donde tenemos todas las neuronas de esta región que presentan receptores del tipo B1R, todas las regiones de esta parte dorsal tienen ese receptor B2R. Y cuando ellas se proyectan hacia ese bulbo olfatorio accesorio, terminan igual en glomérulos, obviamente, pero existe esta compartimentalización. Fíjense cómo en general las que tienen el receptor B1R terminan en un área espacial del bulbo olfatorio accesorio, las del B2R en otra área. De hecho, cuando nos vamos a analizar un poquito esa comunicación dentro de los glomérulos, fíjense cómo no se sigue esa estructura tradicional por medio del cual cada neurona receptora olfatoria termina dando origen a un axón que llega a cada glomérulo y a su vez cada célula mitral está en contacto con un solo glomérulo. Fíjense que viendo el bulbo olfatorio accesorio, fíjense cómo las células mitrales inclusive se ramifican y terminan recibiendo información de varios glomérulos. Por ende, en el sistema feromonal, al analizar el bulbo olfatorio accesorio, empezamos a ver una interconexión entre diferentes glomérulos, entre esas neuronas receptoras olfatorias dentro del mismo bulbo olfatorio accesorio. De acá las neuronas de segundo orden, igualito las células mitrales y las células en penacho, se proyectan hacia estructuras centrales, pero fundamentalmente estructuras límbicas, como el hipotálamo y la amígdala, mediando así las respuestas sexuales y reproductivas correspondientes. Vemos acá cómo entonces, comparando las dos rutas centrales de procesamiento, usualmente el epitelio olfatorio principal se proyecta al bulbo olfatorio principal y de aquí a la corteza piriforme y demás, al tálamo, la corteza orbitofrontal, etc. La vía accesoria sería a través del órgano vómero-nasal, el bulbo olfatorio accesorio que se proyectaría a la amígdala y al hipotálamo. Lo vemos mejor acá. Fíjense, las proyecciones en rojo son las que vienen del bulbo olfatorio accesorio, se proyecta extensamente a la amígdala, ¿ok? Y igualmente a ciertas regiones de la paleocorteza, en este caso el núcleo del tracto olfatorio lateral, y por medio de esta vía puede influir un poquito en la corteza cerebral. Pero las principales proyecciones son las que vemos acá, son las proyecciones hacia la amígdala y por medio de estas proyecciones hay una influencia a nivel hipotalámica. ¿Okay? Toda esta evidencia sugiere que el sistema vómero-nasal es per se una entidad aparte que pudiese trabajar en paralelo con el sistema olfatorio principal. Sin embargo, recientes estudios han demostrado que esta separación funcional puede no ser tan extensa o tan marcada como se había pensado. Y es que odorantes comunes pueden ser detectados en el órgano vómero-nasal, así como feromonas pueden ser detectadas en el epitelio olfatorio principal, en vista de una coexpresión leve pero existente de receptores entre estas dos áreas. Receptores tradicionales pueden expresarse en el órgano vómero-nasal y receptores feromonales en el epitelio olfatorio principal. Por ende, no puede no haber tal separación marcada como se ha descrito tradicionalmente. Ahora, a pesar de múltiples ensayos y experimentos orientados a identificar un sistema feromonal en humanos, hasta los momentos no existe evidencia experimental que apoye esta idea. Los primates, incluyendo los seres humanos, no tenemos receptores ni órganos vómero-nasales. De hecho, este estudio de la década de los 70 acerca de la sincronización de los ciclos menstruales en mujeres, que representa la principal evidencia que hemos tenido en los últimos años acerca de la existencia de un sistema feromonal primitivo en humanos, puede no ser tan fuerte como se ha pensado todos estos años. Y es que diferentes estudios que se han conducido posterior a ese primer estudio de los años 70 y que fueron reunidos en una serie de metaanálisis recientes, han identificado algunos sesgos, algunas fallas en el diseño y en el procesamiento estadístico de estos estudios primitivos. Por lo tanto, es posible que no tengamos básicamente ninguna evidencia clara, ni siquiera esta relacionada con la sincronización de los ciclos menstruales, ni siquiera este estudio tan famoso, tan sonado, y que realmente esto no quiere decir que no exista un sistema feromonal en humanos, solamente que aún necesitamos o necesitaríamos realizar nuevos estudios, iniciar nuevos proyectos de investigación para tratar de concretar la evidencia que necesitamos para describir este sistema feromonal en humanos. Muchísimas gracias por su atención. Con esto terminaríamos la fisiología del olfato.
Recuerda suscribirte para mantenerte al día con nuestras actualizaciones y no olvides dejarnos tus comentarios.